En este tutorial veremos una forma muy sencilla de cómo ordenar un arreglo de números utilizando el denominado algoritmo de la burbuja. Este algoritmo funciona de una manera muy sencilla. Lo que hace es revisar cada elemento de la lista o del arreglo con el siguiente elemento e intercambiarlos de posición si están en el orden equivocado. En la práctica es un poquito más complejo que eso, pero la verdad no tanto. El enunciado es bastante acertado en cómo funciona este algoritmo. Pero bueno, empezamos con la explicación. Supongamos que tenemos un arreglo como el siguiente y lo que tenemos que hacer es ordenarlo de menor a mayor. A través del método de la burbuja podemos hacer algo como esto: tener un arreglo no ordenado y ordenarlo en la forma que nosotros querramos. En este caso lo vamos a hacer de menor a mayor. Algo interesante del método de burbuja es que tiene dos bases importantes. La primera es utilizar una condición muy sencilla, que es si número actual es mayor al siguiente número, entonces hace el cambio. Y la otra es una especie de aclaración más que nada, y es que este algoritmo itera tantas veces como números hay en el arreglo. Por ejemplo, en este caso tenemos 5 elementos en el arreglo, lo que significa que se iterará un número total de 5 veces. Ya veremos adelante cómo esto es un poco contraproducente y hace que el algoritmo no sea muy óptimo en sí. Bien, a continuación veremos cómo este arreglo pasa de estar desordenado a estar ordenado utilizando únicamente las dos bases del algoritmo de la burbuja. Simplemente les recuerdo otra vez, es utilizar la sencilla condición de si número actual es mayor que el número siguiente, entonces hacer un cambio e iterar tantas veces como elementos haya en el arreglo, en este caso 5. En la parte superior verán la iteración en la que nos encontramos. Comenzamos con la número 1. Lo primero que se hace es comprobar si el primer y el segundo elemento del arreglo cumplen con la condición que hemos definido. Solo tenemos que preguntarnos, ¿1 es mayor que 23? La respuesta es no, por consiguiente no se hace ningún intercambio y el arreglo queda de la misma forma. Continuamos en la iteración número 1 y analizamos los siguientes elementos. ¿23 es mayor que 12? La respuesta es sí. Por consiguiente hacemos un cambio y el arreglo queda de la siguiente forma. Con las nuevas posiciones de los números hacemos la misma pregunta. ¿23 es mayor que 0? La respuesta nuevamente es que sí, así que volvemos a hacer un cambio. Por último hacemos la siguiente pregunta. ¿23 es mayor que 12? La respuesta es que sí, por lo tanto hacemos otra vez un cambio. Como pueden ver, hemos terminado la iteración número 1 y nuestro arreglo no se encuentra ordenado. Sin embargo, esto se debe a que el método de la burbuja o el algoritmo de la burbuja necesita iterar 5 veces, en este caso porque tenemos 5 elementos, para garantizarnos que el arreglo se ordene. Sin embargo, no siempre se necesitan todas las iteraciones para ordenar el arreglo. Al iniciar una nueva iteración, lo que hacemos es regresar a los primeros elementos del arreglo y volver a hacer la pregunta. ¿1 es mayor que 12? La respuesta es que no, por lo consiguiente el arreglo queda así. ¿12 es mayor que 0? La respuesta es sí, entonces hacemos un cambio. ¿12 es mayor que 12? La respuesta no, en realidad son iguales, por lo consiguiente no hay necesidad de hacer cambio alguno. Y por último preguntamos, ¿12 es mayor que 23? No. Entonces obtenemos el siguiente arreglo. A pesar de que el arreglo no se encuentra ordenado al 100%, ya nos encontramos más cerca de lograrlo. Iniciamos la iteración número 3. ¿1 es mayor que 0? La respuesta es sí, ya saben qué significa eso. Si prestan atención, verán que este arreglo ya se encuentra perfectamente ordenado. 0, 1, 12, 12, 23. Sin embargo, recuerden uno de los principios del método de la burbuja, y es que este debe iterar tantas veces como elementos hay en el arreglo. Nos encontramos en la iteración número 3 y ya tenemos el arreglo ordenado. Sin embargo, el método de la burbuja seguirá recorriendo el arreglo y seguirá preguntando si el número actual es mayor que el número siguiente, a pesar de que ya está ordenado. En algunos casos, el arreglo se ordena desde las primeras iteraciones y en otros se ordena hasta las últimas, pero el algoritmo no lo toma en cuenta y eso es una gran desventaja de este. El comportamiento natural del algoritmo va a ser el siguiente: continuar hasta la iteración número 5 de esta forma.
Al llegar a este punto el algoritmo termina, y si bien es cierto nos entregó el arreglo ordenado, este ya se encontraba ordenado en la iteración número 3. ¿Y esto qué tiene de malo? Tal vez se pregunten. Pues bueno, se está ejecutando un programa de forma innecesaria, puesto que ya se ha cumplido su objetivo, que es ordenar un arreglo, sin embargo se ve obligado a seguir iterando. Y esas iteraciones son proceso de cómputo utilizado para nada. Pero bueno, ya veremos adelante otros métodos de ordenamiento que son más efectivos. Con la explicación finalizada, procedamos al código. La explicación de antes pasada a código queda de la siguiente forma. En este caso tengo 3 métodos y bueno, 4 si contamos el main de la clase, pero he creado 4 métodos. El primero es llenar arreglo, el segundo es ordenar arreglo y el último es print array o imprimir arreglo, que de hecho debe de haber puesto en español. Pero bueno, desde la clase main lo primero que hago es declarar un arreglo de tipo short. Pude haber utilizado in y de hecho pueden cambiar el código y utilizar in si así lo quieren, pero yo utilicé short porque voy a usar números muy pequeños. Bueno, lo que hago es simplemente igualar mi arreglo números a lo que me retorna el método llenar arreglos. Llenar arreglo únicamente tiene la declaración de un objeto de la clase scanner y le solicita al usuario que por favor ingrese una cantidad de números a leer para posteriormente crear un arreglo de dicha longitud. Ya que hemos creado nuestro arreglo, lo que hacemos es proceder a llenarlo. Para llenarlo, declaramos un ciclo for en donde inicializamos la variable contadora en 0 y establecemos la condición de que dicha variable sea menor a cantidad y aumentamos la variable contadora de 1 en 1. Yo usé la variable cantidad puesto que en esa variable se almacenó el número que el usuario ingresó. Otra alternativa válida es utilizar nuestro arreglo con .length para no utilizar la variable en la que se ha almacenado el número que el usuario ha ingresado. Dentro del ciclo for leemos los números que el usuario ingrese y los agregamos al arreglo. Una vez que terminamos con el ciclo for, utilizamos el método close de la clase scanner y retornamos dicho arreglo al método main. Desde el método main mandamos a imprimir este mensaje, el cual le dice al usuario que el arreglo así es como se ingresó. Acto seguido llamamos al método printArray y le paso el arreglo que tengo en memoria. Dentro de printArray únicamente hago un arrays.toString para imprimir el arreglo de una forma más sencilla sin tener que usar ciclos. Pueden googlearlo para ver cómo funciona esto. Y una vez se imprime el arreglo, ejecuto lo que es ordenar arreglo. Ordenar arreglo recibe un array de tipo short llamado números y este es el arreglo que se utiliza en todo el proceso. Tenemos un primer ciclo que es el que realiza las iteraciones y uno segundo que se encarga de recorrer los números uno por uno. Después tenemos una condición que es si números en la posición i es mayor que números en la posición i más 1. Si eso es verdad, entonces hacemos esto que es un cambio. Si prestan atención notarán que esto es únicamente la transcripción de lo que vimos con antelación. Algo que se darán cuenta también es que este método retorna la variable números y esa variable, el arreglo números y números, recuerden, es el arreglo que recibí, lo que quiere decir que todos los cambios que haga en ese arreglo se van a ver reflejados inmediatamente en la variable que tengo en la clase main. Esto se debe a la sencilla razón de que estoy accediendo al mismo espacio de memoria. Lo que quiero decir es números que tengo en este método y números de la clase main, del método main, son el mismo espacio de memoria. Por eso, cada cambio que haga en main o en ordenar arreglo se ve directamente reflejado en dicho arreglo. Una vez se termina de ejecutar el método llenar arreglo, se regresa a la clase main, imprimo un simple mensaje y nuevamente mando a llamar el método printArray para que me imprima el nuevo arreglo, el arreglo ya ordenado. Pero vamos a ponerlo a prueba para ver cómo funciona en realidad. Por cierto, no olviden que les dejaré el código o el enlace para descargar el código si lo necesitan para manipularlo o si no quieren copiar todo el código desde cero, les dejaré el link en la descripción del video.
Ejecutamos el programa, ingresamos la cantidad de números a leer y posterior a esto simplemente escribimos los números que deseamos ordenar. Bueno, ahí está. Lo primero que hace el programa es crear un arreglo, que en este caso es números, que recuerden, esto lo hace llenar arreglo. Una vez que lo crea, ingresamos los números que deseamos ordenar. Posterior a esto se imprime como ingresamos dicho arreglo, aquí en Print Array números. Después de que se imprime, ejecutamos ordenar arreglo, que es quien contiene la lógica de cómo funciona el método de la burbuja. Ya que se ha ejecutado el algoritmo y nos ha ordenado nuestro arreglo, lo imprimimos para ver cómo ha quedado. Como pueden apreciar, el algoritmo funciona sin ningún problema. Y de hecho haremos una segunda prueba con números negativos para que vean que a pesar de estar trabajando con números negativos, el algoritmo es capaz de ordenar los números. No importa que estemos trabajando con números negativos, aquí pueden apreciar cómo el método de la burbuja es capaz de ordenarlos. Pero bueno, hasta aquí ha llegado este video, espero que les haya gustado, no se olviden de comentar, compartir, suscribirse si no lo están y nos vemos en la próxima. Por cierto, no se olviden que el link para descargar el código está en la descripción del video.